Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, pues cuando llegue la noche habré dejado de existir, sin dinero y agotada mi provisión de droga, lo único que hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando esta tortura. Me arrojaré desde la ventana de esta buhardilla a la sórdida calle que se extiende allá abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizá puedan hacerse una idea, aunque nunca completa, de por qué debo buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las regiones más abiertas y menos frecuentadas del inmenso Océano Pacífico, donde el paquebote, en el que servía como sobrecargo, cayó en poder de un corsario alemán. La Gran Guerra acababa entonces de comenzar y las fuerzas navales de los hunos aún no se habían hundido en la degradación que habría de llegar más tarde. Nuestro buque fue capturado legalmente y la tripulación recibió el trato deferente y considerado que correspondía a unos prisioneros navales. Tan liberal era, en efecto, la disciplina de nuestros captores, que apenas 5 días después conseguí escapar en un pequeño bote, provisto de agua y víveres, suficientes para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo podía calcular de manera imprecisa, observando el sol y las estrellas, que me hallaba en algún punto al sur del Ecuador. Ignoraba por completo la longitud. No se divisaba isla alguna, ni costa, ni señal de vida. El tiempo se mantenía favorable, y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, esperando que apareciera algún barco o que las corrientes me arrastraran hasta una región habitable. Pero no aparecieron ni barcos ni tierra, y poco a poco empecé a desesperar, solo, perdido en medio de aquella inmensa y ondulante extensión azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Jamás llegaré a conocer los detalles, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue profundo e ininterrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí algo imposible. Me encontraba medio hundido en una vasta extensión de lodo viscoso y negruzco que se extendía en todas direcciones, con monótonas ondulaciones, hasta donde alcanzaba la vista. Mi pequeño bote había quedado encallado allí, adentrándose varios metros en aquel paisaje imposible. Aunque cabría suponer que mi primera reacción fuese de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro. Había en aquella atmósfera y en aquella superficie putrefacta una cualidad siniestra que me heló el corazón. La región estaba sembrada de peces descompuestos y de otras criaturas menos identificables que emergían aquí y allá del cieno de aquella interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada se oía, nada se veía, salvo una vasta extensión de légamo negruzco, y sin embargo, era precisamente aquella quietud absoluta y aquella uniformidad infinita las que me inspiraban un terror casi nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejara la ciénaga tenebrosa que se extendía bajo mis pies. Al examinar el bote encallado, comprendí que solo una explicación podía justificar mi situación. Alguna convulsión volcánica había elevado el fondo del océano hasta la superficie, exponiendo regiones que durante millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades. Tan vasta era aquella tierra recién emergida que no alcanzaba a percibir
el menor rumor de oleaje, por mucho que aguzara el oído. Tampoco había aves marinas. Ninguna criatura acudía a alimentarse de los peces muertos. Durante varias horas permanecí sentado en el bote, meditando. El casco, inclinado sobre un costado, me proporcionaba algo de sombra mientras el sol avanzaba lentamente por el cielo. A medida que transcurría el día, el suelo parecía perder parte de su viscosidad. Pronto estaría lo bastante seco para caminar sobre él. Dormí poco aquella noche y al amanecer preparé una pequeña provisión de agua y alimentos, decidido a emprender la marcha en busca del mar desaparecido o de cualquier posibilidad de rescate. A la mañana del tercer día, comprobé que el terreno podía recorrerse ya con relativa facilidad. El hedor de los peces era insoportable, pero otras preocupaciones ocupaban mi mente y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé hacia el oeste, guiándome por una lejana colina que sobresalía por encima de las ondulaciones de aquel extraño desierto. Acampé al caer la noche y al día siguiente continué caminando hacia ella. Sin embargo, la elevación parecía apenas más cercana que cuando la había divisado por primera vez. Al atardecer del cuarto día, llegué finalmente a su base. Entonces, descubrí que era mucho más alta de lo que había imaginado. Ante ella se abría un profundo valle que acentuaba aún más su altura. Demasiado agotado para iniciar el ascenso, me acosté a descansar bajo su sombra. No sé por qué, pero mis sueños fueron especialmente extravagantes aquella noche. Antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese ascendido demasiado en el horizonte oriental, desperté cubierto de un sudor frío. Las visiones que había contemplado dormido eran demasiado horribles para soportarlas una segunda vez. A la luz de la luna, comprendí además lo imprudente que había sido viajar durante el día. Sin el castigo del sol abrasador, la marcha resultaba mucho más llevadera. De hecho, me sentí nuevamente con fuerzas para emprender el ascenso que aquella tarde me había parecido imposible. Recogí mis pertenencias y comencé a subir hacia la cresta. Ya he dicho que la interminable monotonía de aquella llanura ondulante era una fuente constante de inquietud para mí, pero mi horror aumentó cuando alcancé la cima. Al otro lado se abría una inmensa cima, un abismo gigantesco cuya profundidad permanecía todavía sumida en las sombras. Me pareció encontrarme en el borde mismo del mundo, como si contemplara, desde el límite de la creación, un caos insondable de noche eterna. En aquel instante, acudieron a mi memoria extraños recuerdos de el paraíso perdido y de la terrible ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. A medida que la luna seguía elevándose, observé que las paredes del abismo no eran tan verticales como me habían parecido al principio. La roca formaba salientes y cornisas que ofrecían apoyos relativamente seguros para descender. Más abajo, el terreno se volvía incluso menos abrupto. Impulsado por una fuerza que todavía hoy soy incapaz de explicar, inicié el descenso. Avancé lentamente entre las rocas, sin dejar de mirar hacia aquellas profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. Fue entonces cuando advertí algo, un objeto singular situado en la ladera opuesta. Se alzaba solitario, a unos 100 metros de distancia, y cuando los primeros rayos de la luna ascendente lo alcanzaron, brilló con un resplandor blanquecino. Al principio, pensé que se trataba simplemente de una enorme roca, pero inmediatamente tuve la impresión de que su forma y su posición no eran enteramente obra de la naturaleza. Me acerqué cuanto pude para examinarlo, y lo que descubrí me llenó de emociones imposibles de describir, porque,
Pese a su inmenso tamaño y a hallarse en una región que había permanecido sumergida desde los albores del mundo, comprendí sin posibilidad de error que aquel extraño objeto era un monolito cuidadosamente tallado, una gigantesca construcción cuya masa colosal había conocido el arte y quizá también el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, revelando un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y llegando casi a lamer mis pies allí donde me había detenido. Al otro lado del canal, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuantos había visto en los libros. Estaba compuesta, en su mayor parte, por símbolos acuáticos, peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otras criaturas marinas. Algunos de aquellos caracteres representaban seres desconocidos para el mundo moderno, aunque tuve la desagradable impresión de haber contemplado ya formas semejantes entre los cadáveres en descomposición, esparcidos por la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso de agua. Gracias a sus enormes proporciones, aparecía una serie de bajorrelieves, cuyos temas habrían despertado la envidia del propio Doré. Creo que aquellas figuras pretendían representar hombres, o, al menos, alguna variedad de hombres. Aparecían retozando como peces en las aguas de cavernas submarinas, o rindiendo homenaje a gigantescos monumentos monolíticos bajo el mar. No me atrevo a describir con detalle sus rostros ni sus cuerpos. El simple recuerdo me produce todavía vértigo. Eran más grotescos de lo que habría podido concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer. Y sin embargo, conservaban algo terriblemente humano. Sus manos y pies eran palmeados, sus labios anchos y flácidos, sus ojos enormes, vidriosos y saltones. Y había otros rasgos aún peores que prefiero no recordar. Observé además una extraña desproporción en las escenas representadas. En una de ellas, una de aquellas criaturas aparecía dando muerte a una ballena apenas mayor que ella misma. Contemplé durante largo rato aquellas formas monstruosas y aquellas dimensiones imposibles. Pero finalmente decidí que se trataba de divinidades imaginarias pertenecientes a alguna antigua tribu de pescadores o navegantes, un pueblo desaparecido mucho antes de que hubiese nacido el primer antepasado del hombre de Neandertal o del hombre de Piltdown. Aterrado por aquella visión inesperada de un pasado que sobrepasaba toda concepción antropológica, permanecí inmóvil mientras la luna derramaba su misterioso resplandor sobre el silencioso canal. Entonces, de repente, lo vi. Una leve agitación perturbó la superficie del agua. Algo estaba ascendiendo desde las profundidades, y un instante después, la entidad emergió a la vista, inmensa, repugnante, sobrecogedora. Aquella especie de polifemo marino se alzó sobre las aguas oscuras y avanzó hacia el monolito como una criatura salida de la peor de las pesadillas. Rodeó la gigantesca piedra con sus brazos enormes y escamosos, inclinó la cabeza y comenzó a emitir una serie de gritos rítmicos y acompasados, una especie de invocación o de plegaria. Creo que fue en aquel instante cuando perdí la razón
No recuerdo con claridad los detalles de mi frenética huida, mi desesperada escalada por la ladera, mi regreso delirante al bote varado. Todo aparece fragmentado en mi memoria. Creo haber cantado, y recuerdo también haber reído de forma absurda cuando ya no podía cantar. Tengo además el vago recuerdo de una tormenta poco después de alcanzar el bote. En cualquier caso, sé que escuché el estampido de los truenos y los terribles sonidos que la naturaleza reserva para los momentos en que parece expresar toda su furia. Cuando salí de las sombras, me encontraba en un hospital de San Francisco. El capitán de un barco norteamericano había encontrado mi bote a la deriva en medio del océano y me había llevado hasta allí. Durante mis delirios, hablé de muchas cosas, pero pronto descubrí que nadie había prestado verdadera atención a mis palabras. Quienes me rescataron no sabían nada acerca de la aparición de una vasta región del fondo oceánico en mitad del Pacífico, y no consideré necesario insistir en algo que sabía de antemano que nadie iba a creer. Un día visité a un célebre etnólogo. Llegué incluso a divertirlo con algunas preguntas acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero enseguida comprendí que era un hombre completamente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante. Cuando vuelvo a verlo, he intentado olvidarlo mediante la morfina, pero la droga solo me concede un alivio momentáneo. Después vuelve, siempre vuelve, y ahora me ha convertido en su esclavo. Por eso voy a poner fin a todo esto, ahora que he dejado constancia de lo ocurrido para información o para la desdeñosa diversión de mis semejantes. Muchas veces me he preguntado si no habrá sido todo una alucinación, un producto de la fiebre que padecía en el bote bajo el sol despiadado del Pacífico. Me lo he preguntado innumerables veces, pero siempre regresa la misma respuesta. Una visión terriblemente clara, terriblemente viva. No puedo pensar en las profundidades del océano sin estremecerme. Pienso en las espantosas entidades que quizá en este mismo instante se arrastran y se agitan sobre su lecho fangoso, adorando antiguos ídolos de piedra, esculpiendo sus propias imágenes abominables en obeliscos submarinos de granito húmedo. Y entonces imagino el día de su regreso, el día en que emerjan de las aguas, el día en que sus garras gigantescas se alcen sobre la superficie del mundo, el día en que arrastren consigo los frágiles restos de una humanidad agotada por la guerra, el día en que la tierra se hunda y el fondo del océano vuelva a elevarse en medio de un pandemonio universal. Se acerca el final. Oigo algo. Hay un ruido junto a la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo forcejeara al otro lado. No me encontrará. Dios mío, esa mano. La ventana. La ventana.